Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es jueves 29 de enero. Estamos terminando el primer mes de este año 2026. Hemos recibido muchos consejos a través de esta lección. Son llamados que el Señor nos hace para que vivamos un verdadero cristianismo, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Para este día la lección se titula: estimen a los que son como Él. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, por este grande privilegio que tenemos de poder llamarnos hijos suyos, de tener estas lecciones, de escudriñar su palabra, de levantarnos temprano a buscarle. Es un privilegio, Señor, porque es usted el que pone en nuestra mente el querer como el hacer para buscar su divina voluntad. Santo Espíritu, siga trabajando en nuestras vidas, que sintamos esa necesidad de buscarle temprano. No somos merecedores de nada, Señor, somos pecadores, perdónenos, pero gracias al amor de nuestro Señor Jesucristo que Él tuvo para con nosotros, es que podemos, y en su nombre lo suplicamos. Amén. Estimen, valoren, aprecien, ténganlos en un lugar que ellos sientan que son valorados, para que continúen haciendo esta obra como hasta el día de hoy. Estimen a los que son como Él. ¿Cómo era Él? ¿Cómo era Epafrodito? El mismo apóstol Pablo describe a Epafrodito como alguien entregado a la causa de Jesús. Él tomaba el tiempo para hacer la voluntad del Señor Jesús. Lo manifestaba en su diario vivir. Se preocupaba por sus hermanos. Y aquí vemos, se preocupaba por el apóstol Pablo, el cual estaba en prisión. Fue un cristiano obediente a lo que la iglesia le mandó a hacer, que fuera a Roma, y no estaba cerca, porque Filipos estaba lejos de Roma, y él fue enviado, y él aceptó, y estuvo con el apóstol Pablo para ayudar en lo que fuese. Y vemos que él fue un hombre fiel
honesto, representaba a un cristiano verdadero. Y por eso dice, estimen a los que son como él. En las iglesias hay personas así, que dan su tiempo, dan sus talentos, dan recursos para que la obra de Cristo avance. Hay personas que se preocupan por las necesidades de los demás. Estímenlos. No los dañen. Así es de que aquí vemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, del 25 al 30, vemos cómo describe a Pablo a Epafrodito. Dice así: he creído necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y servidor de mi necesidad, porque os echa mucho de menos y está preocupado por todos vosotros, porque sabe que os habéis enterado de que estaba enfermo. Y vaya si lo estuvo, y en peligro de muerte. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, porque no se me echara encima una tristeza sobre otra. Así es que os le envío con la presente, para que al verle recuperéis el gozo, y a mí se me quite un peso de encima. Recibidle en el Señor con el mayor gozo, y tened en él debido aprecio a los que son como él, porque estuvo a la puerta de la muerte por la obra de Cristo, jugándose la vida para suplir el servicio que vosotros no me podíais prestar. Aquí el apóstol Pablo manda esta carta por medio de Epafrodito para, además de este saludo, también está enviando consejos para la iglesia que se encuentra en necesidad, creciendo en fe. Y por eso vemos aquí que hay una historia dramática detrás de este pasaje. Cuando los cristianos filipenses se enteraron de que Pablo estaba preso, su amante corazón los movió a la acción. Le enviaron un donativo por conducto de Epafrodito, lo que ellos mismos no podían hacer por Pablo personalmente. A causa de la distancia, delegaron en Epafrodito para que lo hiciera por ellos. Epafrodito lo veo como una persona joven, al cual enviaron con esa ayuda para el apóstol allá en prisión, y que lo atendiera, que estuviese con él. Así lo hizo. ¿Y qué más pasó? Vemos que dice que no querían que se limitara a ser el portador del regalo, sino también que se quedara en Roma con Pablo para prestarle la ayuda que necesitara. Está claro que Epafrodito era un valiente, porque el que estuviera dispuesto a ofrecerse a prestar ayuda a uno que estaba pendiente de juicio por un delito grave, se exponía al riesgo consiguiente y considerable
de verse envuelto en la misma acusación. Es verdad que Epafrodito se jugó la vida para ayudar a Pablo. ¿Qué espíritu había en este joven Epafrodito? Amaba a Cristo. Amaba a su prójimo. Él aceptó de ser enviado y así fue a Roma para estar cerca de este condenado que tenía un juicio pendiente, y estuvo con él hasta que cayó enfermo. Y las enfermedades de antes no eran enfermedades, eran epidemias, donde morían muchas personas. Y así le sucedió a Epafrodito, porque dice que estuvo a punto de morir por la enfermedad. Pero Dios lo sanó, lo salvó de esa epidemia, y que esa noticia llegó hasta allá a los hermanos de que Epafrodito estaba grave. Los hermanos, sus familiares, preocupados, orando no solamente por Pablo, ahora orando por Epafrodito. Él se curó, gracias a Dios, y su anhelo era ir personalmente para que lo vieran que estaba sano. Y Pablo vio de que era prudente que fuera, pero le dice: lleva esta carta. Y en esa carta pone de manifiesto quién era Epafrodito, cómo lo trató, cómo estuvo él. Dice que lo llama como uno que se gastaba con él, servidor de mis necesidades, compañero de milicia, colaborador. Esas palabras son grandes, son fuertes, describiendo a Epafrodito, que él había gastado el tiempo que había estado con Pablo como un colaborador, como un compañero de milicia, como un servidor en mis necesidades. Cuando los hermanos de allá leyeran esta carta, que valoraran a Epafrodito, que no dijeran: te acobardaste, te regresaste. No, sino que valoraran lo que había hecho. No dice por cuánto tiempo, pero de seguro estuvo mucho tiempo con él. Ahora, ese tipo de espíritu de servicio, de amor, es lo que necesitamos hoy. Necesitamos que en mí haya ese espíritu de servir a Cristo, llevando ese amor que se manifestó en este joven Epafrodito. ¿Podrá decirse eso de mí? Pregúntese. ¿Podrán los hermanos de la iglesia referirse a usted o de usted
como alguien entregado en la causa, porque si los hay en las iglesias. Yo veo allí en la iglesia donde asisto hermanos y hermanas que tienen ese espíritu. Pero ¿por qué no todos lo tenemos? Porque el amor es el que mueve todo esto. Debemos entonces detenernos y decirle: Señor, haz de mí un hijo tuyo que manifieste ese fruto hacia mis hermanos y hacia mi prójimo. Por eso nos dice aquí en la lección, Epafrodito solamente es mencionado en esta carta. De ahí ya no se mencionó. Pero las cualidades que el apóstol Pablo dice en esta carta de él, manifiesta que es un joven de valor espiritual, de servicio. Por eso dice, Epafrodito solamente es mencionado en esta carta, pero aprendemos bastante acerca de él a partir de las breves menciones que aparecen en esta carta. Así es de que el hecho de que Pablo lo llama su colaborador sugiere que estaba activo en el ministerio. Él iba, visitaba personas que llegaban con el apóstol Pablo a pedir consejo, pero como él no podía salir a visitarle, Epafrodito era el colaborador que iba a esos hogares a llevar palabras de aliento, consejos, hasta amonestaciones, porque él era un colaborador, quizá trabajando junto, dice, al apóstol en Filipos. La expresión compañero de milicia probablemente se refiere a un conflicto que Epafrodito habría afrontado para difundir el evangelio, ya que estuvo dispuesto incluso a arriesgar su vida. Colaborador de milicia. Era aquel que iba al frente. Era un soldado del ejército de Cristo, llevando las buenas nuevas. Ha de haber tenido muchos conflictos para llevarlo, pero él no le importó. Siguió adelante como mensajero, apóstolos en griego, designado por la iglesia de Filipos. Epafrodito fue enviado a atender a Pablo en la cárcel y a ocuparse de cualquier otra necesidad que el apóstol pudiese tener. Apóstolos, enviado. Eso era este joven Epafrodito, un enviado de la iglesia para ayudar en lo que fuese necesario a este siervo que estaba privado de su libertad, a Pablo. Estuvo tan cerca, atendiéndole, ayudándole. Y fue a él a quien los filipenses también confiaron sus ofrendas para Pablo. ¿Qué miraron en este joven?
honestidad, fidelidad, y dieron dinero para que él le llevara, para que atendiera en las necesidades del apóstol Pablo. ¿Se puede confiar en mí? No voy a despilfarrar lo que se me dé, porque no voy a dar cuentas a la iglesia, pero hay un Dios al que sí. Y Epafrodito tenía eso, fidelidad, era fiel, era honesto. A eso se nos llama, a cada uno de nosotros. Luego, también fue a Epafrodito a quien se encomendó llevar esta epístola, esta carta, en su viaje de regreso a Filipos. Otros dicen, no, yo no entrego nada, saber qué es lo que ha escrito él de mí, pero él confiaba cómo él había vivido, ayudando no solo a Pablo, ayudando alrededor de Pablo a las personas. También destacó que Epafrodito era la clase de persona que los cristianos debían tener en gran estima. No por su riqueza o condición social, sino por su espíritu de sacrificio al seguir el ejemplo de Jesús. Eso era lo de gran valor que miraba el apóstol Pablo. Era un joven adventista, el cual gastaba su tiempo, sus talentos, por seguir el ejemplo, no de Pablo, sino el ejemplo de Jesús. Porque él, como Pablo, amaban a Jesús. Eso los unía. Eso hacía de que Epafrodito fuese ese hombre, ese joven, de la cual el apóstol Pablo lo describe en la carta. Mire lo que nos dice el consejo del espíritu de profecía. Porque al final dice allí en la lección, el hecho de que Epafrodito fuera incluido en este grupo significa sin duda que era un hombre fiel. A eso también se nos llama. A usted, no importa los años que tenga, dentro del pueblo de Dios, se nos llama a ser fiel a Cristo. Nos dice en el espíritu de profecía lo siguiente. En la epístola a los Hebreos se señala el propósito absorbente que debería caracterizar la carrera cristiana por la vida eterna. La envidia, la milicia, los malos pensamientos, las malas palabras, la codicia, estos son pesos que el cristiano debe deponer para correr con éxito la carrera de la inmortalidad. Todo hábito o práctica que conduce al pecado o deshonra a Cristo debe abandonarse, cualquiera que sea el sacrificio. ¿No sabe que los que corren en el estadio, preguntó Pablo, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Por ansioso y fervientemente que se esforzaran los corredores, el premio se adjudicaba a uno solo. Tal no es en el caso en la lucha cristiana.
Ninguno que cumpla con las condiciones se chasqueará al fin de la carrera. La carrera no es del veloz, ni la batalla del fuerte. El santo más débil, tanto como el más fuerte, puede llevar la corona de gloria inmortal. Para no correr en forma incierta o al azar la carrera cristiana, Pablo se sometía a severa preparación. Las palabras "pongo en servidumbre mi cuerpo" significan literalmente someter mediante severa disciplina los deseos, impulsos y pasiones. Era este propósito único de ganar la carrera de la vida eterna lo que Pablo anhelaba ver revelado en la vida de los creyentes corintios. Sabía que a fin de alcanzar el ideal de Cristo para con ellos, tenía por delante una lucha de toda la vida, que no tenía tregua. Les pedía que lucharan lealmente día tras día, en busca de piedad y excelencia moral. Les rogaba que pusieran a un lado todo peso y se esforzaran hacia el blanco de la perfección en Cristo. En vista del resultado que está en juego, nada de lo que ayude o estorbe es pequeño. Todo acto pesa en la balanza que determina la victoria o el fracaso de la vida. La recompensa dada a los que venzan estará en proporción con la energía y el valor con que hayan luchado. Eso se encuentra en Conflicto y Valor, 11 de diciembre, en la página 351. Dios ordena a sus agentes humanos que comuniquen el carácter de Dios, que testifiquen de su gracia, sabiduría y benevolencia, manifestando su amor refinado, tierno y misericordioso. Nuestra obra es la de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre mediante la abundante gracia que nos es dada por Jesucristo. Oh, cuánto necesitamos conocer a Jesús y a nuestro Padre Celestial para poder representarlo en carácter. El alma que se haya transformado por la gracia de Cristo admirará su divino carácter. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que estimar en la pureza y santidad infinita de nuestro Salvador. Una idea de nuestra pecaminosidad nos puede guiar a aquel que nos puede perdonar, y cuando, comprendiendo nuestra impotencia, nos esforcemos en seguir a Cristo, Él se nos revelará con poder. Cuanto más nos impulse hacia Él y hacia la palabra de Dios, el sentimiento de nuestra necesidad, tanto más elevada visión tendremos del carácter de nuestro Redentor, y con tanta mayor plenitud reflejaremos su imagen. Esto se encuentra en la maravillosa gracia de Dios, 9 de agosto, página 229. Así que, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, esta lección nos llama a que estimemos a nuestros hermanos, aquellos que gastan su tiempo, sus talentos, en que la obra crezca. No necesitan tener grandes recursos. Con lo poquito que tenemos, podemos reflejar al Señor Jesucristo, poniendo en alto su nombre, y de esa manera estamos creciendo en su gracia, en fe. No olvidemos que cuando Él venga, buscará fe en mí, esa fe viva que se manifiesta a través del amor. Que seamos esa clase de
cristianos, para que cuando Él venga pueda encontrar en mí el carácter de Él manifestado en buenas obras. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.